Iván Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, fue el primer zar de todas las Rusias, y su nombre aún resuena con una mezcla inquietante de grandeza, locura y horror. Nació el 25 de agosto de 1530, en el Gran Principado de Moscú, en el seno de la dinastía rúrica. Su padre, el gran príncipe Basilio III, murió cuando Iván tenía solo 3 años. Y aunque fue proclamado heredero, el trono no fue suyo realmente. Durante su infancia, el poder estuvo en manos de boyardos, nobles ambiciosos que manipulaban el país como si fuera un tablero de ajedrez. En lugar de cuidados y educación, Iván recibió desprecio, violencia y humillación. Creció aislado, presenciando cómo las intrigas y el veneno se usaban como moneda política. A los 13 años, cansado de ser una marioneta, ordenó el asesinato de un noble ante toda la corte. Fue el primer paso de una vida marcada por un deseo voraz de poder y una desconfianza que jamás lo abandonaría. En 1547, con apenas 16 años, se coronó a sí mismo como zar, un título nuevo que no solo evocaba al César romano, sino que elevaba su autoridad por encima de cualquier noble o clérigo. Nacía, así, el zarato ruso, y con él, una era completamente distinta. Los primeros años de su reinado sorprendieron a muchos. Impulsó reformas profundas, creó un sistema legal más moderno, reorganizó el ejército y promovió la centralización del poder. Fundó instituciones, amplió los territorios rusos hacia el este conquistando el Kanato de Kazán y el de Astracán, y abrió canales de comercio con Europa occidental. Rusia, por primera vez, empezaba a parecerse a un imperio. Pero esa promesa de renovación pronto se desfiguró en paranoia y sangre. En 1560, su esposa Anastasia, a quien amaba profundamente y consideraba su único refugio de paz, murió en circunstancias sospechosas. Iván estaba convencido de que había sido envenenada por los boyardos. A partir de entonces, algo en él se quebró. Ya no fue el reformador, sino el vengador. En 1565 dividió el país en 2 partes, una gobernada por el sistema tradicional y otra, la llamada Oprichnina, gobernada directamente por él, con mano de hierro. Para hacerla cumplir, creó la Oprichnina, una especie de policía secreta, vestida de negro, montada a caballo, que sembraba el terror por donde pasaba. Los enemigos del zar, o simplemente los sospechosos, eran torturados, ejecutados o enviados al exilio. Pueblos enteros fueron arrasados. La ciudad de Novgorod, acusada de conspiración, fue casi completamente aniquilada por sus órdenes. El propio Iván participaba a menudo en las torturas y ejecuciones. Su crueldad se volvió legendaria, pero también su inestabilidad. Se decía que lloraba desconsolado tras cometer las atrocidades, solo para repetirlas al día siguiente. Su momento más oscuro llegó en 1581. En un arranque de furia, durante una discusión con su hijo Iván, el heredero al trono, lo golpeó con su bastón. La herida fue mortal. Al darse cuenta de lo que había hecho, el zar abrazó el cuerpo de su hijo, gritando de desesperación. Aquel crimen no solo destruyó al hombre, también selló el destino de la dinastía. Iván murió años después, en 1584, aparentemente mientras jugaba al ajedrez. Algunos creen que fue envenenado. Otros dicen que simplemente su cuerpo no resistió más. Sea como sea, su muerte dejó un vacío de poder que desembocó en el llamado tiempo de las turbulencias, una era de guerras civiles, hambrunas e invasiones que casi destruye Rusia. Y sin embargo, Iván IV dejó una huella indeleble. Bajo su reinado, Rusia se expandió más allá de los Urales, hacia Siberia. Consolidó el poder autocrático del zar, sentando las bases del absolutismo que siglos más tarde heredaría Pedro el Grande. Fundó la imprenta rusa, fortaleció la Iglesia ortodoxa y transformó a Moscú en un símbolo del poder eslavo. Incluso encargó una de las construcciones más icónicas de Rusia, la Catedral de San Basilio, cuya silueta aún domina la Plaza Roja. Entonces, ¿quién fue realmente Iván el Terrible? ¿Un genio político marcado por la tragedia? ¿Un tirano trastornado por el poder y la paranoia? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? Su apodo en ruso, Grozny, no significa terrible en el sentido de malvado, sino algo más cercano a imponente, temible o incluso sublime en su furia. Tal vez, ese matiz lo defina mejor que cualquier juicio moral. Porque Iván fue, ante todo, el reflejo extremo de su tiempo, un hombre que intentó forjar una nación en medio del caos y que pagó con su alma el precio del poder absoluto.
Hoy, más de 400 años después, su figura sigue dividiendo opiniones. Algunos lo ven como un padre del Estado ruso, otros como un monstruo medieval. Pero nadie lo ignora, porque Iván IV no fue un personaje más en la historia, fue un punto de inflexión. Y como escribió un cronista de su época, en los días de Iván, hasta las piedras aprendieron a temblar.